Muy buenos días para todos. Los saludos en nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en esta mañana muy hermosa aquí en Orange Country, Los Ángeles, California. Dios los bendiga grandemente, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, se encuentren bendecidos y establecidos y afirmados sobre la segura palabra de Dios. Los amo mucho. Vamos a orar para comenzar el servicio. Señor Dios, Padre eterno, santo y misericordioso, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de una vez más traer tu palabra. Gracias, Señor, por lo que significa la resurrección para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, tu presencia en nuestras vidas. Pedimos que fluya, Señor, tu palabra, que corra, que sea glorificada. En esta hora quiero encomendar realmente la vida de nuestra preciosa María Estela Santa María, nuestra preciosa hermana, guerrera en Cristo, fiel y leal a tu palabra y a este ministerio. Bendícela, Señor, en el día de su cumpleaños. Ayúdala, establécela cada día más. Del mismo modo, Señor, quiero colocar la vida de nuestro precioso hermano Marlio Augusto Rincón Zárate, el padre de nuestra hermana María Rincón. También está de cumpleaños, Señor. Los colocamos en tu presencia, Señor. Y quiero muy especialmente también y con mucho cariño recordar a mi estimado amigo Hernando Gutiérrez Prado, una persona que me marcó tanto, Señor, en el pasado y que me enseñó muchas cosas definitivas que hoy hacen parte esencial de mi vida. Donde quiera que esté mi hermano Hernando, creo que está en Panamá, bendícelo, ayúdalo, bendice a su familia. Recordamos siempre con gratitud a aquellos que se han cruzado en nuestro camino y de alguna u otra forma nos han ayudado, Señor, en el camino. Bendito seas. También, Señor, queremos hacer un memorial por quien en vida fue tu profeta, William Marion Branham, el séptimo ángel, que aunque partió el 24 de diciembre de 1965, fue enterrado el 11 de abril de 1966. 11 de abril de 1966. Padre, hoy se está cumpliendo un tiempo largo y significativo de cuando fue puesto en tierra, que es la fecha que tú tomas oficial. Te glorificamos, te damos gracias por lo que significa el mensaje en nuestras vidas, por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque es real, porque nos transforma, nos cambia, y a pesar de que somos débiles, humanos, tropezamos muchas veces, pero tu palabra nos alcanzó. Somos los hijos legítimos de este mensaje y te creemos, te queremos, te amamos, Señor. Déjanos cada día reflejar más la verdad de tu palabra, la gloria de Jesucristo. Perdónanos, Señor, por nuestras humanidades, pero te agradecemos porque viniste a redimirnos, a salvarnos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por el legado que ha dejado tu profeta.
Déjanos pararnos bien por esta palabra, tal como fue hablada, tal como fue dicha. Necesitamos ceñirnos cada día más a las verdades y a los principios eternos. Somos tuyos en todo momento, Señor. Quiero rogarte también por los que se han constituido nuestros enemigos, no porque nosotros queramos tener enemigos. Como dice tu palabra, queremos estar en paz con todos los hermanos. Pero hay personas que por causa de diferentes posturas se han constituido en nuestros enemigos. Queremos decirte que los amamos, los perdonamos, seguimos adelante y les deseamos el bien. Oh Dios, tú conoces nuestro corazón. Sabes que ha habido muchas cosas en el camino, Dios, por la forma en que nos hemos parado por esta palabra. Y eso ha levantado esquirlas y cosas y situaciones. Pero no nos paramos así para distinguirnos, sino nos paramos así porque nuestra conciencia nos indica que así debemos pararnos por la palabra ungida de la hora. Señor, se aproxima el fin de todas las cosas y queremos estar en línea. Has estado ministrándome y hablando a mi corazón muchas cosas. Y ahora, Dios, que vemos las cosas tan fuertes, tan encima, queremos ajustarlo todo, Señor, todo. Gracias, Padre, por un pueblo que te ama, por un pueblo que te escucha, por un pueblo que más allá de toda circunstancia quiere oír de tu palabra y ha sido constante en todo, Señor, en escuchar la palabra, en sus diezmos, en sus ofrendas, en su fidelidad y lealtad a las cosas divinas. Señor, sentimos una responsabilidad enorme, enorme, Dios, y el peso de la historia y de la vida sobre nuestros hombros, pero venimos delante de ti creyendo que tú cada cosa la tenías predestinada y simplemente estamos parándonos por lo que creemos que es la verdad, por lo que sabemos que es la verdad. Quiero rogarte de una manera muy especial por mi hermano Jorge Smith, que ha estado con esta situación del COVID. Esta mañana me escribió diciendo que lo estaban cuidando, que se sentía sin apetito y desanimado. Padre, eres tu siervo, te ha amado, te ha servido durante muchos años de su vida. No es un neófito, prácticamente toda su vida ha sido dedicada a Jesucristo. Ayúdalo en este momento. Padre, disipa los rumores. Ayer me llegaron rumores por las redes de que el hermano Jorge estaba muriendo en un hospital y que ya no había nada que hacer por él. Tuve que desmentir eso y aún, Señor, mi hermano Sanders estaba llamándome preocupado por lo que oía. Él no se ha podido comunicar con Jorge, pero todo está bien, él se está recuperando y te doy gracias por su recuperación. Gracias, Señor, en esta hora. Desde esta tierra de América nos disponemos a traer tu palabra y hoy es muy, muy importante porque para poder continuar con asombrosas revelaciones tengo que retomarlo todo. Espero que tu pueblo sea muy estudioso de esto y que pueda recordar todo lo enseñado para poder continuar con las cosas más profundas. Señor, tu siervo se reporta para servicio en esta hora. Te glorificamos y te alabamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Quiero ir a la palabra para leer esa escritura. Y bueno, dice así la eterna palabra del Señor. Isaías 9, 8 al 10. Es una escritura que masticamos mucho, con mucha profundidad, muy despacio, y queremos retomarla. Vamos a continuar asombrosas revelaciones. Quiero retomar esto con mucha profundidad. Hoy quiero llamarle a mi enseñanza las señales. Dice así la eterna palabra del Señor. Voy a leer dos versiones, la Peshita y la Reina Valera. Primero voy a leer la Reina Valera. La ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Así comienza el verso 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Sabemos que esos cabrahigos son sicómoros y los cedros también son pinos. Vamos a leer la otra versión de la Peshita. Yahweh envió un mensaje a Jacob y cayó en Israel. Todos los pueblos sabrán, Efraín y los habitantes de Samaria, quienes con arrogancia y dignidad de corazón afirman: derribaron los ladrillos, pero labraremos piedras. Han cortado los sicómoros, pero los reemplazaremos con cedros. El Señor añada bendición a la palabra. Muy bien, preciosos. Es bueno a veces, cuando se está avanzando en un tema tan profundo, retomar, y quizás este sea un culto conciliador de muchas cosas, para cualquiera que de alguna forma escuche y no haya tenido una continuidad, ensamblar con todo esto. Mi propósito en esta mañana es ese justamente. Y bueno, pero quiero de alguna manera sentar las bases, repasar todo lo que hemos venido trayendo, sobre todo con las señales. Hemos traído tanto y nos hemos metido tan profundo en esto que pues la responsabilidad es grande. Vemos que en los antiguos o en los últimos del antiguo Israel, 9 señales, ¿cierto?, surgieron en la tierra. Estas señales vinieron para advertir sobre la calamidad nacional y la destrucción venidera para Israel, advirtiendo, digamos que estos mensajes de advertencia, estos signos, estos 9 signos, eran unos signos de una nación que estaba bajo juicio. Y sabemos claramente que estos 9 signos se han manifestado ahora en la tierra estadounidense. Unos han aparecido en Nueva York y Washington, D.C., y otros han involucrado de alguna manera a líderes estadounidenses. El caso es que todos, absolutamente reaparecieron los 9, y con detalles precisos y espeluznantes. Y vimos a través de muchos cultos que los involucrados en su reaparición pues no tenían ni idea del misterio ni de su papel en cumplirlo, simplemente lo estaban cumpliendo. Sin embargo, todo esto se repitió en suelo estadounidense, advirtiendo de calamidades y juicios nacionales. Estoy siendo muy cauto al traer esto porque quiero que podamos entender en contexto hacia dónde voy, porque en estos días me propongo a traer cosas realmente muy fuertes y asombrosas. Entonces necesitamos estar otra vez engranados. Y esto, para los nuevos que no han escuchado ninguno de estos cultos, los va a contextualizar perfecto. Ahora,
No sé si ustedes recuerdan cuál fue el primer presagio de los 9 que se manifestaron en el antiguo Israel. Si ustedes recuerdan, fue la ruptura de la brecha, ¿cierto? Esto sucedió en el año 732 a.C., cuando se levantó la cobertura de protección de Israel. ¿Se acuerdan? El ataque trajo destrucción, una destrucción que fue limitada en su alcance y su duración, pero que fue suficiente para estremecer al Israel antiguo, porque de alguna manera era la exhortación a una civilización que se había endurecido y ensordecido tanto al llamado de Dios que iba directo a la hecatombe. Era realmente una advertencia y un llamado a regresar ¿a qué? A los principios. Por eso ayer hablamos del principio, del origen, de John Winthrop, el hombre de la colina, de la ciudad asentada en la colina, que es Estados Unidos, y más específicamente Boston. Y nos sorprendimos cómo desde el aeropuerto Logan de Boston despegaron esos aviones para traer juicio, destrucción, muerte, sangre y violencia a la puerta y a las Torres Gemelas y al Pentágono. O sea que vemos que Dios es un Dios terrible, como dice la Biblia. Un día un hombre me oyó diciendo que Dios era terrible y me reprendió. Yo dije, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice, que Dios es terrible. Porque la gente tiene un concepto de terrible como algo malo. Pero bueno, es propio de la ignorancia de las personas. Bien, entonces la pregunta, esto es con el antiguo Israel, ahora, ¿qué tiene que ver esto con los Estados Unidos de América? Bueno, la primera señal clara fue la ruptura de la brecha, de la protección de Dios que se manifestó en suelo estadounidense el 11 de septiembre del 2001. Y mire, yo estoy diciendo esto hoy justamente de una manera muy profética. Yo quiero que se den cuenta que dentro de 5 meses, o sea, estamos a 11 de abril hoy, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, dentro de 5 meses exactos se van a cumplir 20 años exactos. Entonces, como voz que trina desde la misma tierra de América, en el lado oeste, en Los Ángeles, estoy diciendo hoy, haciéndoles recordar que esta primera cosa que sucedió, esta ruptura de brecha y este golpe que recibió los Estados Unidos de América, se van a cumplir 20 años, menos 5 meses. O sea, estamos a 19 años, 7 meses exactos, con día de la situación. Espero que sean espirituales y puedan captar al mismo tiempo que hoy, después de muchos años, más exactamente 55 años, cuando William Branham fue sepultado. Sean espirituales. Hoy se están cumpliendo 55 años cuando el séptimo ángel fue sepultado. Miremos el cuadro completo. Muy bien, continúo. El hermano Branham predicó el mensaje en las alas de una blanca paloma, donde tomó justamente, bueno, la paloma, Palomas Columba, hay un representante acá en Norteamérica ahora, y predicó el 28 de noviembre de 1965, no invento, en las alas de una blanca paloma, como la nieve. Lo extraño es que en ese mensaje tomó el Salmo 55. Y en el Salmo 55 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Huiría yo e iría al desierto, representando la muerte. Lo más extraño es que en el año 2006, el 28 de noviembre del 2006, partió Rebecca Smith Branham, la esposa del hermano Jorge Smith.
Y lo extraño es que ahora, después de mucho tiempo, justamente el hermano Jorge está ahí en la escena, en recuperación. O sea, si miramos todo el panorama, todo se está juntando y moviendo como las piezas del ajedrez y del rompecabezas. Ahora, yo les estoy diciendo esto, es muy profundo y hice un break ahí para continuar. Voy a continuar. Espero que puedan ver las cosas. Porque aquí es donde esto se nos abre de una manera mayor. Allá en el año 732 antes de Cristo, cuando vino el ataque, cómo respondió Israel y qué hicieron ese lapso de tiempo que se les dio. La respuesta es clara, tácita, directa y triste. Se negaron a escuchar, se negaron a aceptar la advertencia. Al contrario, mire, se endurecieron y respondieron desafiantes. Hicieron un voto y el voto se registró en la escritura que les leí hoy, Isaías 9:10, si quiere volverla a enviar la hermanita, Isaías 9:10. Y de ese voto y ese versículo, pues vienen las... Porque lo que ellos dijeron es lo que sigue. Leo el verso 10, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Qué desafío, hermano. ¿Qué significa eso? Que el antiguo Israel no se arrepintió, no se sintieron humillados, no iban a cambiar el curso de sus vidas, ni cederían en su apostasía. Esto es muy grave, hermano. Al contrario, escuche, estaban diciendo que volverían más fuertes, porque el cedro es más fuerte que el sicómoro, y agrandados que antes. Esto fue un voto de desafío. Bueno, eso fue con Israel. Ahora, ¿qué pasó con Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre? Mire, y esto es fuerte decirlo, respondió a la calamidad no con humildad, no con retorno a Dios, sino con más desafío. Y entonces entra a la tercera señal, que son los ladrillos caídos. Bueno, si se caen los ladrillos, qué tremendo. Cuando los asirios invadieron la tierra, hicieron que los ladrillos cayeran. Así que la señal de los ladrillos caídos habla de la destrucción, hermanos, el derrumbe de los muros, del desmoronamiento de los edificios y los montones de ruinas que quedaron tras la destrucción asiria. Por eso este culto hoy es crucial, es definitivo en el día, en la hora, en el momento y en el recorderis y en el background, en la ampliación, digamos, de todo lo que se ha traído. Porque fuimos trayendo culto por culto cosas. Hoy estoy trayendo en un culto todo junto para un pueblo que ya había escuchado y aún para un pueblo que no supiera nada de esto, estarían entendiendo perfectamente la situación. No es fácil hacer esto, y menos en el momento que Dios lo ordena, y menos en el lugar que Dios lo ordena. Esto tiene una significancia muy grande. Si ustedes son espirituales, y quiero decírselos, y les voy a hacer una cosa que les va a despertar mucho la conciencia, y quizás a algunos a parar los pelos. La última ruta de enlace, la última ruta de recorrido de William Branham en sus días de vida, allá por diciembre de 1965, fue California. Ustedes y yo lo sabemos. El último mensaje predicado oficialmente fue el 7 de diciembre de 1965, liderato, ¿sí? En California. Incluso personas cercanas, y yo lo supe por el hermano Perry Green, cuando el hermano Branham se bajó del púlpito, se devolvió y hizo con su manito, eso no quedó grabado, hizo la señal de adiós y dijo, adiós California.
y luego pasó a Tucson. Y cuando pasó a Tucson, hizo una santa cena en Tucson, en una sinagoga, en un lugar que en ese momento el hermano Peregrine había alquilado esa sinagoga, pero era una sinagoga hebrea. Ese es un dato que ustedes no sabían, ahora yo lo sé. Y si Dios quiere estaría allá, es mi siguiente. Ahorita estoy acá en California y voy hacia allá. Los pasos del justo son ordenados por Jehová. Luego el hermano salió hacia oriente, a Jeffersonville, y murió el 24 de diciembre de 1965. Así que tenemos la ruta de California, estoy aquí. Luego, si Dios lo permite, pasaremos a Tucson y iremos al lugar donde el profeta recibió la espada del rey, que es un lugar secreto, que lo conoce la familia y el hermano Jorge ha tenido bien llevarme allí. Y luego tenemos que tomar al oriente. Nosotros no vamos a Jeffersonville, sino a Washington y Nueva York, hacia el oriente, cruzando la nación ahora de oeste a este y de sur a norte, porque Nueva York queda al norte. Entonces, esperamos que el pueblo esté en mucha oración, comprenda la profundidad de esto y por qué está siendo traído así. Espero que la mayoría lo puedan captar, los que estén predestinados para captar todo esto. Muy bien, hermanos, entonces, digamos que oficialmente las últimas predicaciones del profeta fueron entre Los Ángeles y Tucson. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vemos que el ataque del 11 de septiembre tuvo que ver específicamente con la caída de los muros y de los edificios, ¿cierto? Y la imagen más icónica a raíz de la calamidad fue la de los montones de ruinas en la superficie de la zona cero. Y entre esas ruinas, pues, había ladrillos caídos. Muy bien, eso nos lleva a la cuarta señal. Y era reconstruiremos, ¿sí? Ellos se comprometieron a reemplazar los ladrillos de arcilla con piedra labrada. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la piedra labrada. Este tipo de piedras les permitía construir edificios más fuertes que antes, más grandes, más altos, realmente grandiosos, porque sus edificios representaban que el orgullo de la nación. Ahora, cuando Isaías registró las palabras de ellos en su libro, escribió las palabras que expresaban con orgullo y arrogancia, ¿cierto? Y en hebreo la palabra que usó para arrogancia está vinculada al vocablo para torre. Entonces la cuarta señal, ¿sí? Es la reconstrucción de lo que había caído, que es la torre, no la piedra labrada, sino la torre. La piedra gasito es más adelante, pero la torre, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo se manifestó esta cuarta señal en los Estados Unidos de América? Bueno, pues después del 11 de septiembre del 2001, vimos que los líderes estadounidenses prometieron reconstruir las torres caídas y no solo reconstruirlas, sino reconstruirlas más grandes, mejores, más fuertes y más altas que antes. Ahora, la reconstrucción en la zona cero se centraría en un solo objetivo. Ya no dos torres, quiero que observen, ya no dos torres, sino una torre. ¿Cómo les parece? ¿Cómo se va pareciendo eso a Babel, no? Espero que tengan ojos espirituales. A veces es bueno recordar las cosas para despertar a una realidad. Es muy fuerte, ¿sí? Está esa torre, existe, tiene 1776 pies, ¿sí?
Es la torre del One World Trade Center, ¿sí? La nueva torre de Babel puesta allí. Qué tremendo, hermanos. Quiero que piensen. ¿Sí? Una torre. El plan era construir la torre de la zona cero más grande, más fuerte y más alta que las torres que habían caído. Tiene 1776 pies. Recuerden que el 4 de julio de 1776 fue la independencia de los Estados Unidos de América. O sea, esto era un desafío fuerte, brutal. Entonces, llegué a alcanzar una altura de 1776 pies, y eso es 500 metros. Ese es el número que marcó el nacimiento, la independencia de la nación. Como el antiguo Israel, su reconstrucción se convertiría, digamos, en el punto focal del orgullo y el desafío de la nación y la encarnación de la nación misma. Y de esa manera damos paso a la quinta señal. Reconstruiremos con piedra tallada, ¿sí? O sea, la piedra Gazit. El proyecto de reconstrucción comenzó con la colocación de la piedra labrada. La palabra hebreo que yace es la palabra para piedra labrada, es Gazit. La palabra Gazit se refiere a una piedra extraída de la roca de la montaña y utilizada para construir edificios fuertes y grandiosos. La piedra de Gazit solía ser un enorme bloque rectangular de roca extraída. Así que el pueblo de Israel fue a las montañas y a las canteras con el objeto de traer la piedra de Gazit a la tierra de los edificios caídos. O sea, qué soberbia, ¿no? Qué arrogancia. ¿Sí? La piedra de Gazit o piedra de cantera se convirtió entonces en el comienzo de la reconstrucción de la nación, la personificación de su dedicación y el símbolo de su desafío, hermano. Tremendo. El símbolo de su desafío. No estaban edificados sobre la roca de las edades, Jesucristo, sino sobre la piedra labrada, desafiando a Dios. Ahora, ¿cómo se manifestó este quinto presagio o señal en Estados Unidos? Vamos a mirarlo, vamos a recordarlo. Casi 3 años después del 11 de septiembre, un objeto masivo descendió al suelo de la zona cero. Era una piedra de Gazit. Había sido extraída de las montañas del norte del estado de Nueva York. Pesaba 20 toneladas de piedra labrada. Ustedes saben, todo esto lo vimos con mucha profundidad, pero ponerlo junto es un asunto muy tremendo en el día de hoy. Ahora, como en la antigüedad, fue llevada al suelo de la destrucción donde habían caído los edificios. El 4 de julio del 2004, escuchen, miren esa fecha, 4 de julio del 2004, líderes y espectadores estadounidenses se reunieron alrededor de la piedra en una ceremonia que marcaría el comienzo de la construcción de la torre. ¿Sí? Los líderes pronunciaron votos al respecto. Uno de ellos, escuchen, el gobernador de Nueva York, proclamó que estaban realizando el acto con espíritu de desafío. ¿Recuerdan? Mire, esto es bastante tremendo, hermano. El gobernador de Nueva York, dijo que estaban pronunciando el acto con espíritu de desafío. Este fue nada más y nada menos que el señor George E. Pataki. Está en su discurso, ¿sí? 4 de julio del 2004. Me gusta ser exacto en los datos y dar las cosas tal como son. O sea, solo piénsalo.
Así que como en la antigüedad la piedra de Gasí se convirtió en que en la encarnación del voto de la nación y el símbolo de su desafío al Dios Todopoderoso. Qué tremendo, hermanos. Espero que estén captando la magnitud de esto y el discurso de George Pataki, gobernador de Nueva York. Ahora, ¿vamos bien? Vamos a pasar a la sexta señal. Y creo que hoy están captando cosas que en su momento no captaron. ¿Si es así o no? La sexta señal fue el sicómoro, o los cabrahigos caídos, o las higueras caídas. ¿Se acuerdan? Bueno, vemos que cuando los asirios invadieron Israel, trajeron destrucción, pues no solo a los edificios de la nación, sino también a su tierra. El edificio caído hablaba de la destrucción de las ciudades, pero las higueras caídas representaban la destrucción de la tierra. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con Estados Unidos de América? El 11 de septiembre, en los últimos momentos de la destrucción, ustedes y yo ya sabemos que la torre norte del World Trade Center comenzó a colapsar y al precipitarse a tierra lanzó una viga de metal al aire. El rayo golpeó un objeto, un árbol que crecía en el suelo de la esquina de la zona cero. El árbol era un sicómoro de la familia de las higueras, como en la profecía. Se exhibiría, se conmemoraría y se conocería como el sicómoro de la zona cero, que fue la sexta señal del voto que ellos hicieron de desafío. ¿Recuerdan eso? La caída de la torre norte eh, y esa viga que golpeó el sicómoro evitó que fuera destruida la capilla de San Pablo o de San Paul, que fue donde el lugar exacto donde George Washington y los congresistas dedicaron los Estados Unidos de América el 30 de abril de 1789. Bueno, hermanos, ahora, la séptima señal es una respuesta insolente, ¿no? Las repondremos con vigas de cedro. Bueno, se cayó el sicómoro, pero colocaremos la palabra cedro allí. ¿Sí? En la traducción viene del término hebreo, erez. ¿Se acuerdan? El árbol erez. Era la séptima señal. El árbol erez. El séptimo presagio es el árbol erez. La palabra erez habla de un árbol fuerte, particularmente un ciprés, y más específicamente, yo les había explicado y gasté mucho tiempo en esto, un árbol de la familia de las pináceas. ¿Sí? El pueblo de Israel plantaría el erez en lugar del sicómoro caído. Como el árbol erez era más fuerte que el sicómoro, pues fue otro acto simbólico del desafío de Estados Unidos a Dios. La nación se levantaría más fuerte que antes. Ese era su mensaje y eso era lo que creían. Pero bueno, ¿cómo se manifestó? Eso fue con el antiguo Israel. Ahora, ¿cómo se manifestó esto en Estados Unidos? Mire, sorprendentemente, si me están escuchando, ok. Sorprendentemente, en el 2003, ¿sí? A finales de noviembre, ¿sí? Apareció un árbol eh, en el cielo, sobre la esquina de la zona cero. Lo estaban bajando al lugar donde el sicómoro de la zona cero estuvo una vez y había sido derribado. Bueno, la gente se reunió alrededor del árbol y llevó a cabo una ceremonia.
notaron el significado simbólico detrás de la plantación del nuevo árbol, donde alguna vez estuvo el antiguo. Y le dieron un nombre al árbol. Esto es impresionante, se los estoy diciendo. Lo llamaron el árbol de la esperanza. ¿Puede creerlo? Y lo anunciaron como un signo de la naturaleza indomable, de la esperanza humana. Bueno, el árbol ya no era un sicómoro, era un árbol ciprés perteneciente a la familia de las pináceas. Como en la profecía, era un árbol erez. Entonces lo hicieron tal cual, reemplazaron el sicómoro caído con un árbol erez. El antiguo signo de desafío, de atrevimiento, de altanería y de juicio. El signo del árbol erez, que ahora se había manifestado en el antiguo Israel, ahora se está manifestando en la ciudad de Nueva York, en la esquina de la zona cero. Escalofriante, ¿no? Ahora, la octava señal, y creo que este es uno de los cultos más claves al poner todo esto junto de una manera compilada, que nos da mucha luz. Espero que puedan estar captando esto con profundidad. ¿Vamos bien? Y esto se está diciendo, todo lo otro lo prediqué desde allá, desde Colombia, esto lo estoy diciendo desde aquí, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Espero que entiendan a un Dios de símbolos. Bien, la octava señal es el voto mismo, ¿se acuerdan? El voto mismo, o sea, la proclamación, la declaración del voto. Para que el voto tuviera significado tenía que representar el rumbo de la nación. Y entonces sus líderes tuvieron que darle voz a esto. Y dado que los líderes de Israel gobernaron desde la ciudad de Samaria, pues se habría declarado en la capital de la nación. Ahora, los líderes pronunciarían las palabras del voto. Ahora, ¿cómo fue la manifestación de esto en los Estados Unidos de América? Bueno, el 11 de septiembre del 2004, a 3 años, ¿sí? Era el tercer aniversario de la tragedia, el candidato demócrata a la vicepresidencia, el senador John Edwards, pronunció un discurso en Washington, en la ciudad capital. Inició el discurso con las siguientes palabras. Ay, ay, ay. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. ¡Wow! Jesús. El antiguo voto fue pronunciado por un líder estadounidense en la capital de la nación, Washington. Y no fueron solo esas palabras. Escuchen, todo el discurso fue una exposición de ese versículo, Isaías 9:10. Fue la pronunciación del antiguo voto. No tenía idea de lo que realmente significaban las palabras, o nunca las habría pronunciado. Habló del derribo del sicómoro sin darse cuenta de que un sicómoro real había sido derribado el 11 de septiembre. Él no lo sabía. Habló de la piedra de Gazit sin saber que se había colocado una piedra de Gazit real en la zona cero para comenzar la reconstrucción. ¡Wow! Habló de la plantación del árbol erez, donde el sicómoro había sido derribado sin percatarse de que eso había ocurrido realmente. O sea, este hombre no sabía lo que estaba haciendo. Y conectó todo eso con el 11 de septiembre del 2001. ¡Wow! Proclamó un versículo que hablaba del ataque de advertencia de una nación en forma de ataque terrorista y lo conectó con el 11 de septiembre, el versículo que identificaba a una nación que atravesaba la primera etapa del juicio. Bueno, y así, de esta manera, entramos a la novena señal. Yo quiero que ustedes se aprendan bien las señales,
puedan explicarlas a cualquier persona. Y la novena señal es la profecía como tal. El voto no fue solo una declaración, sino una profecía de lo que estaba por venir. Y al aparecer en Isaías 9, se convirtió en parte de una profecía de juicio nacional. Escuchen, una profecía de juicio nacional, así como en un asunto de registro nacional. Así que el voto fue pronunciado no solo por un líder nacional y en la ciudad capital, Washington, sino como una profecía de lo que aún estaba por venir y como un asunto de interés nacional. Así sucedió en Israel. Ahora, ¿qué con Estados Unidos de América? Bueno, el 12 de septiembre del 2001, un día después, escuchen, el 12 de septiembre del 2001, un día después de la caída de las Torres Gemelas, el mismo día después de la calamidad estadounidense, no cualquiera, el Congreso estadounidense se reunió en Capitol Hill para emitir su respuesta al 11 de septiembre. Mire, esta fue la respuesta del Congreso de los Estados Unidos de América. El hombre encargado de presentar esa respuesta fue el líder de la mayoría del Senado, Tom Daschle. Tom Daschle. T-O-M-D-A-S-C-H-L-E. Tom Daschle. Este sí que fue el que definió el destino de Estados Unidos. T-O-M-D-A-S-C-H-L-E. Tom Daschle, que era el líder de la mayoría del Senado. Cuando llegó a la conclusión de su discurso, dijo, mire lo que dijo en el final del discurso. Todo esto es verificable. Mire lo que dice este hombre, un día después de la caída de las torres. Hay un pasaje de Isaías en la Biblia que creo que nos habla a todos en momentos como este. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. ¡Guau! De modo que el día después del 11 de septiembre, la respuesta de la nación fue exactamente la misma que la del antiguo Israel a raíz de la vieja calamidad. El primer golpe de juicio. Quiero que lo piensen. ¿Sí? Daschle habló del árbol caído sin saber que en realidad existía un árbol derribado en la esquina de la zona cero, que respondía al árbol del voto. Habló de la reconstrucción con la piedra Gazit, que se cumpliría 3 años después de lo que pronunció. Y habló de la plantación del árbol Erez, acto que se manifestaría 2 años después de que él lo proclamara. O sea, estaba dando una profecía. Esto es muy escalofriante, ¿no? Desde el Capitolio y ante el Congreso de los Estados Unidos de América, la nación y el mundo, el líder de la mayoría del Senado, pronunció las mismas palabras el día después del 11 de septiembre que los líderes del antiguo Israel habían expresado en los días posteriores a su calamidad. Palabra por palabra. Y sin tener la menor idea de lo que estaban haciendo. ¿Puede creerlo, hermano? Puede saber, es tremendo cuando Dios nos deja saber lo que estamos haciendo. Pero hay muchas cosas que a veces se hacen y se está cumpliendo profecía y la gente no sabe que lo está haciendo. Mire, él relacionó la calamidad del 11 de septiembre con la desgracia del antiguo Israel, el momento inicial del juicio de una nación caída. De manera que el día después del 11 de septiembre y desde el Capitol Hill, el líder del Senado de los Estados Unidos pronunció un juicio sobre Estados Unidos de América sin saberlo. ¡Wow! Entonces,
Tenemos las bases sentadas de esto. Ahora sí, de esa manera podemos pasar a siguientes revelaciones. Estas son las señales de una nación bajo juicio, las mismas señales que aparecieron en los últimos días del antiguo Israel. Ahora se están manifestando en Estados Unidos de América. ¿Y a dónde conducen? Bueno, a la ventana, al tiempo dado para que la nación vuelva a sus fundamentos. Ahora, ¿qué pasó en el caso del antiguo Israel? Bueno, pasó que en vez de recapacitar, se alejaron aún más, se alejaron más y más de Dios. Y eso es lo que vamos a probar que ha hecho Estados Unidos de América. Cuando a una nación se le da una oportunidad de recapacitar con el fin de volverse a sus inicios y la rechaza, se volverá aún más desvergonzada y su caída se hará más profunda y acelerada. El propósito del estremecimiento es despertar a la nación, hacerla retroceder y evitar la mayor calamidad. Entonces, mire, surge la pregunta. Han pasado varios años desde la última vez, desde ese 2001. Se van a cumplir 20. Hoy se están cumpliendo 19 y 7 meses. Quiero que lo piensen. El alejamiento general de Estados Unidos respecto de Dios solo ha avanzado y todo se estableció el día después del 11 de septiembre en Capitol Hill. Después de que el líder de la mayoría del Senado terminó de proclamar el antiguo voto de desafío cuando dijo: eso es lo que haremos. Estaba proclamando que Estados Unidos seguiría el camino del antiguo Israel, el camino del desafío, la apostasía y la destrucción. Respondería a la calamidad del 11 de septiembre como lo hizo Israel en sus últimos días como nación. Y todo esto se plasmó el mismo día después del 11 de septiembre, el 12 de septiembre del 2001. Ahora nos preguntamos, ¿tenía Estados Unidos de América que seguir el rumbo antiguo? No exactamente, pero lo hizo. Esa fue su elección. Alguna vez su profeta clamó, llorando, desde Los Ángeles, dijo: oh, Estados Unidos, Estados Unidos, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos. Saben, ese no era William Branham, era Jesús en William Branham. Pero no quisiste y ahora tu tiempo es llegado. Es cuando profetizó ese 29 de abril de 1965 en el Hotel Billmore, cuando predicó escogiendo una novia, el terremoto de Los Ángeles. Ustedes saben, la primera vez que vine a Estados Unidos, tuve el privilegio de estar allí con mi yerno Brandon y mi hija María Alejandra. Recuerdan, envié todas las cosas, está allí esa profecía. Es algo muy fuerte, muy tremendo. Ahora el tiempo ha avanzado demasiado. Entonces, Estados Unidos desde el 2001 no solo continuó en su tendencia de pecado, sino que se aceleró y profundizó en prácticamente todos los aspectos y ámbitos. No solo abandonar los caminos de Dios, sino que además luchar cada vez más contra ellos.
No solo tolerar la inmoralidad, sino además defenderla con valentía, adoctrinando a sus hijos a apartarse de los caminos de Dios, difamando a aquellos que se niegan a unirse a su apostasía, pero se mantienen fieles a los caminos de Dios, buscando silenciarlos y castigarlos, derramando sangre inocente, no solo llamando al mal bien y al bien mal, sino estableciéndolo, legislándolo y ejecutándolo, santificando lo profano y profanando lo sagrado. Eso es lo que ha hecho esta nación, y a medida que ha continuado la caída de la nación, también lo han hecho las manifestaciones de las señales. Entonces, estamos en un momento crucial de la historia, donde se nos exige y nos demanda entrar en más profundidad con Dios. Todos tenemos pruebas, pero el Dios de la gloria nos sostiene, nos levanta y nos permite decidir entre la luz y la oscuridad. En Deuteronomio 39, creo, o 30:19, dice: aquí yo he puesto la vida y la muerte delante de vosotros. Y el Señor dice: escoged la vida. Creo que es Deuteronomio 39 o 30:19. Con esa cita bíblica quiero terminar y quiero que lo reflexionemos. He aquí, yo he puesto la vida y la muerte delante de vosotros. Escoged la vida. Tenemos que estar claros. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, Estados Unidos de América, tienes una cita con el infierno, y lo estoy pronunciando desde aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Queremos ir al cielo, Señor, donde todo es paz, donde todo es luz, donde todo es verdad y rectitud. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Glorifícate. No es fácil traer estas cosas, Señor. Oh, Padre, pero estamos aquí, cumplidores de nuestro deber. Te rogamos, Señor, nos des un corazón contrito y humillado. En el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos. Te rogamos por diezmos y ofrendas también en esta hora. En el nombre de Cristo, el Señor. Amén. Él es mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para terminar. Entonces las cintas se las enviaré para que la escuchen durante la tarde. Si pueden a la 1 o si no, la puedan escuchar. Y tenemos culto a las 8 de la noche de Colombia. Padre bueno, Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias en esta mañana por tu amor, bondad y misericordia, por un pueblo que todavía te cree. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Los amo mucho, mucho, mucho. Envíen esta cinta a todos los que puedan. Dios los acompañe. Shalom Ubrahat.
Quiero en este momento recordar que un día como hoy, el 11 de abril del 2011, casamos a Eduardo y a Katica. Están cumpliendo 10 años. Benditos sean, felicitaciones y con nostalgia recuerdo este matrimonio. Dios los bendiga. Shalom Ubrahat.